Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Lucas en el capítulo 24. Lucas capítulo 24, 49 al 53. Dice la palabra del Señor, dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Este es el final del Evangelio de Lucas. Y es importante que nosotros podamos tener siempre la perspectiva correcta en nuestras vidas. Hablaba con una persona hace poco y le decía algo que he enseñado varias veces, y es: cuando nosotros perdemos de vista a Jesús en nuestras vidas, comenzamos a manejar nuestra vida en nuestra propia sabiduría, pero no solamente eso, sino que toda esa perspectiva y esa visión de vida comienza a cambiar por completo. Hay personas que de pronto conocen al Señor, conocen a Jesús, y su vida comienza a mejorar, comienza a ser transformada, y Dios comienza a hacer cosas maravillosas en cada área de sus vidas, porque Dios de una manera va a obrar de una forma integral en tu vida. El Señor no solamente va a tomar un área de tu vida, Dios va a tomar siempre toda tu vida y la va a transformar. Y eso es bien importante que nosotros lo podamos comprender. El cambio que Dios hace dentro de nosotros es radical. La palabra lo dice en 2 Corintios 5:17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios no va a tomar partes de tu pasado para construir el futuro. Dios no va a hacer en tu vida algo donde Él tome de lo viejo de tu vida para hacer algo nuevo. Siempre la enseñanza, y digamos como el núcleo de la enseñanza de Dios para nosotros, es que Dios nos quiere hacer nuevos en Él, nuevas criaturas en Él. Y Dios hace todo nuevo, Dios hace nuevas todas las cosas. El Señor dice en su palabra que Dios no puede tomar un odre viejo y derramar un vino nuevo sobre un odre viejo, porque ese odre o esa bolsa de cuero lo que va a hacer es romperse y echa a perder el vino. Dios lo que dice es que necesita un odre nuevo para el vino nuevo. Y ese vino nuevo es la bendición que Dios tiene, el gozo y la presencia del Señor en nuestras vidas. Y el Señor, cuando sucede esto aquí en Lucas, en el capítulo 24, donde estamos estudiando nosotros, es el final. Lucas es digamos que él no fue un apóstol, no fue uno de los apóstoles, ni fue discípulo de Jesús. Lucas era un hombre que era discípulo del apóstol Pablo. Y Lucas era un hombre docto, era un médico, pero era un hombre conocedor, y era un hombre que manejaba muy bien el idioma griego y tenía conocimiento, y era un gran cronista, era un hombre que escribía y profundizaba e investigaba bien. Si uno quisiera poder ver de una forma detallada la vida de Jesús, la encontramos en el libro de Lucas. Esos evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, porque de una u otra manera se relacionan entre sí. Nosotros vemos muchas historias o muchas situaciones que el Señor vive, las vemos reflejadas en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y Lucas escribe
este libro. Y es uno de los libros más hermosos, digamos, de los evangelios, aunque toda la palabra es maravillosa, pero Lucas nos da unos matices y nos da unas perspectivas completamente diferentes. Lucas exalta a la mujer. Lucas profundiza acerca de María y cuenta todo lo que sucede. Exalta a la mujer, es donde nosotros vemos donde el libro de la Biblia, digamos en el Nuevo Testamento, donde más se exalta y donde más le da más protagonismo a la mujer es en el libro de Lucas. Pero también en Lucas es donde nosotros podemos conocer a Jesús como el Hijo del Hombre, porque cada uno de los evangelios estaba escrito para una población o una cultura diferente en esa época. Y Lucas es escrito para los griegos. Si nosotros sabemos de dónde viene la cuna de la filosofía y del pensamiento, viene de Grecia, donde está Platón, Sócrates, todos estos hombres. Y obviamente en aquella época había todavía mucho conocimiento y había mucha hambre y sed por descubrir o responder muchas preguntas. Y Lucas comienza a mostrarle y hace este tratado, porque Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles es escrito por él mismo, por Lucas. Y es un tratado, es como una defensa exhaustiva que Lucas hace en cuanto a Jesús y a la doctrina. Y cuando tú leas allí, digamos que vas a encontrar muchas cosas, muchas situaciones del Señor que no encuentras en otros evangelios, pero es detallado, es el mismo perfil que había en Lucas como médico, como investigador, como un hombre docto, inteligente, que profundiza y saca a la luz muchas situaciones que no vemos, por ejemplo, como en el libro de Mateo o en el libro de Marcos o aún como el libro de Juan. Pero cuando nosotros vamos allá a la palabra, aquí en Lucas, en el capítulo 24, que es el final, son los últimos 4 versículos con los que termina el capítulo 24 de Lucas, vemos nosotros al Señor Jesucristo dando sus últimas palabras donde están plasmadas allí en el Evangelio. Y les dice el Señor ahí en el verso 49, les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y el Señor les dice a los discípulos ya en sus últimos momentos antes de salir, porque luego nosotros dice ahí en el verso 50, dice que los sacó a Betania y alzando sus manos los bendice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Nosotros vemos en Mateo capítulo 28 cuando el Señor también les dice id y haced discípulos a todas las naciones, y Marcos dice otra cosa, en Juan habla, al final habla de otra situación completamente diferente, pero Lucas se centra en el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y es lo que el Señor les dice: yo enviaré la promesa. El Señor les dice: yo voy a enviar la promesa que les había hecho. Y la promesa que el Señor Jesucristo hace a sus discípulos, o la mayor promesa que el Señor les da a ellos, está en Juan, y ya más adelante lo vamos a estar estudiando. Pero los discípulos habían visto y habían vivido el poder de Dios en sus vidas. Recordemos que el Señor Jesucristo, luego de que es bautizado allí en el río Jordán por Juan el Bautista, dice la palabra que cuando el Señor desciende a las aguas, viene el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. ¿Cierto? No es que el Espíritu Santo sea una paloma, porque digamos que siempre hemos visto al Espíritu Santo representado de esa forma, como una palomita que está encima de Jesús. Pero no,
no es que el Espíritu Santo sea una paloma, es el carácter del Espíritu Santo el que el Señor nos quiere mostrar allí. Porque dice la palabra que nosotros podemos resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace parte de la Trinidad. Dios es uno, pero Dios es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres son uno. El Espíritu Santo tiene el mismo poder que el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es una persona. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo forman la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra Trinidad luego es, digamos, como establecida después de muchos estudios teológicos, pero esa palabra Trinidad significa esa unidad en uno solo, es decir, esa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como uno solo. La palabra allí en Génesis capítulo 1, cuando Dios dice en el principio creó Dios, esa palabra en hebreo, en la palabra Dios, en esa parte donde encontramos nosotros en Génesis capítulo 1, verso 1, cuando dice en el principio creó Dios, la palabra Dios en el hebreo original es Elohim. Y la palabra Elohim no habla de un solo Dios, sino habla de tres personas que constituyen a Dios como tal. No hay hombre, no hay ser humano en la tierra que pueda explicar la Trinidad. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo sí nos ha enseñado, el Señor Jesucristo nos ha dado en su palabra la enseñanza de que el Espíritu Santo no es una paloma que está volando por ahí, no es una energía, sino que es una persona igual en sustancia al Señor Jesucristo y al Padre. Y esa era la promesa que el Señor Jesucristo le estaba haciendo a sus discípulos. Porque era lo más importante, porque el Señor lo que les muestra, hay un momento donde el Señor le dice a sus discípulos, les dice: yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Vayan en mi nombre, sanen los enfermos, echen fuera demonios. Y ellos van en el poder del Espíritu Santo y ellos vuelven, los discípulos, después de esa travesía, donde ellos van y oran por las personas y son sanadas, y las personas son liberadas de opresiones demoníacas, y Dios hace milagros a través de ellos. Y ellos vienen y le cuentan al Señor y les dicen: Señor, se nos sujetaban los demonios. Y el Señor les dice: no os alegréis de esto, alegraos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y ellos ven y ellos experimentan el poder de Dios, y el Señor les hace entender que ellos no podrían enfrentar la vida sin la presencia del Espíritu Santo. Y a veces nosotros, en muchos momentos, el Espíritu Santo se nos hace a un lado, como que no existiera, como que no es importante el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero miren qué importante es que nosotros podamos estudiar las Escrituras, que nosotros podamos profundizar las Escrituras y comprender realmente qué es lo que la palabra de Dios nos muestra. Miren, el Señor les dice aquí en el verso 49, dice: yo enviaré la promesa. Y quiero que miremos en Juan capítulo 14, en el verso 16 al 18. Juan capítulo 14, del verso 16 al 18. Si me amáis, dice el Señor, ahí habla el Señor Jesucristo, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 16, del 7 al 11.
Dice Juan 16 del 7 al 11 para que lo tengan ahí. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esa es la promesa. El Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 14, en el verso 16, comienza a decirles, yo rogaré al Padre. Es decir, el Espíritu Santo no había actuado en la vida de los creyentes de una manera directa en esos momentos. Dice el Señor, pero sí en Cristo. Es decir, sí el Espíritu Santo había venido a la vida del Señor Jesucristo cuando está allí en el río Jordán, y el Espíritu Santo lo viene sobre él, porque Juan el Bautista dice, yo vi al Espíritu de Dios en forma de paloma, y viene sobre él, y viene la voz del Señor, porque ahí es donde nosotros podemos ver cómo la Trinidad se hace evidente. Viene el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Jesús es bautizado, pero la voz del Padre se escucha en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí podemos ver nosotros la Trinidad establecida en su palabra. El Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús y el Señor Jesús como el Cordero de Dios que viene a entregarse por cada uno de nosotros. Y allí el Señor dice en su palabra que viene el Espíritu Santo y Jesús luego de eso comienza a hacer milagros. Miren que la palabra de Dios no habla de que Jesús hace milagros antes de esa edad, que es aproximadamente los 30 años. Jesús no había ninguna evidencia del poder de la obra y del objetivo y el propósito con el cual Él había venido. Nosotros vemos allá en Lucas que habla sobre la descendencia, la ascendencia que había de María, la descendencia que había de María, o sea, cómo el Señor Jesucristo, por eso se le llama el Hijo de David. Porque el Señor Jesucristo, por el lado de José, que aunque era su padrastro, ¿cierto? Porque el Padre es el que da, nuestro Dios es el que da esa semilla, es el que hace esa fecundación o hace ese milagro de la encarnación, que es el mayor milagro que nosotros podemos ver. Pero por el lado de José y por el lado de María, Jesús tenía el derecho tenía la descendencia davídica para poder él, dice su palabra en Salmo 89, el poder sentarse en el trono de David. Y eso es bien importante entenderlo, porque cada parte de la palabra de Dios y cada uno de los títulos que el Señor Jesucristo tiene en su palabra como Hijo de Dios, Hijo de hombre, Hijo de David, tienen una connotación profunda que viene desde el Antiguo Testamento, desde la historia del pueblo de Israel hasta los días del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor se encarna en la mujer, es decir, en María, nace, y el Señor crece, dice que obviamente viene esa manifestación gloriosa de los ángeles cuando dicen gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad y paz a todos los hombres de buena voluntad. Y eso Dios lo muestra. Pero de ahí para allá el Señor Jesucristo no hace ningún milagro. Lo único que nosotros vemos es luego cómo el Señor le dice a María y a José que se vayan a Egipto porque estaban siendo perseguidos por Herodes. Porque Herodes manda matar a todos los menores de 2 años porque según las profecías había de nacer el Mesías, ¿cierto? La palabra hebrea Mesías es la palabra ungido, que es la misma palabra griega Cristo, que significa el ungido.
el ungido. Y esa palabra ungido, el Mesías, era una palabra que el pueblo de Israel conocía muy bien porque sabían que era el Hijo de Dios encarnado, aquel que podría traer restauración, liberación y salvación a su pueblo. Cuando Herodes se entera de eso, Herodes lo que hace es mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Y el ángel le dice a María y le dice a José que se vayan a Egipto. Y ellos se van a Egipto. Y después vuelve el Señor Jesucristo. Y vemos nosotros ya al Señor Jesucristo cuando sucede aquella situación en el templo. Cuando ellos se van nuevamente hacia su provincia, hacia Nazaret, ¿cierto? Pero se dan cuenta que el Señor no estaba en la caravana que viajaba nuevamente hacia allá. ¿Por qué? Porque las familias tenían que ir a ofrecer sacrificios en el templo. Es decir, tenían que ir a llevar sus ovejas, llevar sus palomas, llevar sus vacas para que fueran sacrificadas por el sumo sacerdote y el pueblo pudiera ser redimido de los pecados. Entonces, cuando las familias iban, no había otro lugar, es decir, había un peregrinaje de todas las tribus de Israel, de todos los habitantes de Israel, y debían ir al templo que había construido Herodes aproximadamente unos de 4 a 7 años, ya había sido terminado en la época que el Señor Jesucristo nace. Y allí van y ofrecían sacrificios. Entonces todas las familias hacían un peregrinaje hacia Jerusalén, y allá ofrecían las ovejas, allá ofrecían las vacas, allá ofrecían las palomas según el poder adquisitivo de cada familia. Entonces María y José, luego de que vienen de Egipto, vienen de Nazaret a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios una vez al año y se regresan a su ciudad. Y cuando regresan a su ciudad se dan cuenta que Jesús no está. Entonces viene la angustia, porque pues Jesús venía, se suponía que Jesús venía o iba en esa caravana de regreso a Nazaret y no está allí. Entonces van y se dan cuenta que el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, está allí en el templo hablando con los sabios de ese momento, de hombres doctos, rabinos de la ley, y comienza a hablar de ellos. Y es cuando María y José lo encuentran. El Señor dice: ¿no sabéis que estoy en los negocios de mi Padre? Hasta ahí conocemos la historia de Jesús. La Biblia no narra nada absolutamente de lo que sucede en la vida de Jesús de ese momento hasta el momento en que Jesús aparece en el río Jordán. Pero mucha gente dice: no, es que Jesús fue falsas doctrinas que nos dicen que Jesús estuvo en el Tíbet, que Jesús estuvo hasta en el Perú, que Jesús estuvo no sé dónde, que estuvo con los con sacerdotes budistas aprendiendo todo lo que luego él comienza a hacer. Pero ahí cuando nosotros vemos en esa historia, cuando el Señor Jesucristo está en el templo, que aproximadamente tenía 12 años, el Señor lo que hace es mostrarnos que hasta ahí había historia. Pero ahí dice en su palabra, ahí dice: pero Jesús seguía creciendo en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que el Señor de ahí para allá siguió creciendo como cualquier joven de su edad, pero sin pecado, libre de la maldad, libre en su corazón, porque en ese momento él ya es consciente que debía vivir una vida en obediencia y ir acercándose al propósito de la cruz del Calvario. Luego el Señor aparece a los 30 años aproximadamente y es bautizado, y Juan el Bautista, que era su primo, porque era hijo de Elizabeth, hermana de María, le dice: no, pero ¿por qué vienes a mí a ser bautizado? Soy yo quien tengo que ser bautizado por ti. Y el Señor le dice: es necesario que se cumpla toda justicia. Es decir, es necesario que yo pase por esta situación, que yo pase por este proceso, porque el Señor dice, ahí dice más adelante, más allá en su palabra, dice que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, el Señor como hombre
cumple toda justicia y toda obediencia. Viene el Espíritu Santo y ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios no se manifiesta de los 30 años atrás en la vida de Jesús. No hay, en la palabra de Dios, no hay una referencia bíblica a que Jesús haya hecho milagros cuando niño. No hay una evidencia bíblica de que sucedieron cosas sobrenaturales en su niñez. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque obviamente de ahí hasta películas han salido que Jesús había un pajarito, se murió el pajarito y le dio vida al pajarito. Eso no es cierto, porque eso no es bíblico, no está en la palabra de Dios. El Señor comienza a hacer milagros y comienza a mostrar el poder del Espíritu Santo, porque luego de que Él sale del río Jordán, recibe el Espíritu Santo y entra 40 días y 40 noches en ayuno. Dice la palabra que después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y allí es donde Satanás viene a tentarlo, a que convirtiera las piedras en pan, a que se subiera en el pináculo del templo y de allí se lanzara y que se postrara ante el enemigo para darle todos los reinos de la tierra. Pero dice la palabra que luego de esos 40 días tiene hambre y dice que ángeles vinieron a ayudarlo. Y luego de eso comienza esa época donde el Señor Jesucristo, o lo que llaman muchos teólogos, el año de la popularidad de Jesús. Y es donde el Señor Jesucristo comienza a hacer milagros, prodigios y maravillas. Y aquí en Juan, en el capítulo 14, en el verso 16, y en Juan capítulo 16, en el verso 7 al 11, el Señor Jesucristo comienza a decirles a sus discípulos que ellos necesitan ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo debía de venir a la vida de ellos para ser llenados del Espíritu Santo y poder ellos compartir y poder llevar las buenas nuevas del Evangelio. Esa es la promesa, pero quiero que miremos lo que realmente es la promesa. Y dice en el verso capítulo 14, en el verso 15 en adelante, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor comienza por ahí. Miren que el Espíritu Santo no es una fuerza mágica para que las personas puedan predicar el Evangelio o sanar a los enfermos. Hay personas, y eso, digamos que eso trae hay mucha tergiversación en eso. La palabra de Dios habla de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son regalos de Dios. Pero no es que si fuera un don, yo lo podría usar a mi manera. Pero cuando el Señor dice que nos da el don, Primera de Corintios capítulo 12, cuando Dios dice: a uno les dio don de sanidad, a otros de orar en lenguas, otros para interpretar las lenguas. En fin, hay muchos dones, don de profecía, don de milagros, hay muchos dones, pero hay que entender algo, y en eso tenemos que, como creyentes, ser muy aferrados a lo que la palabra de Dios dice, porque por eso muchas personas han creído que tienen don, y cuando yo tengo un don, yo puedo tener un don que es un regalo, pero puedo estar separado de Dios y puedo manejarlo como quiera. Pero aquí tengo que entender algo, y es lo que dice Juan capítulo 14, en el verso 15. Lo primero dice: si me amáis, guardad mi palabra. Es decir, que mi relación con el Espíritu Santo siempre va a estar basada en mi relación con el Señor Jesucristo. Siempre. Siempre. Cuando yo acepto al Señor Jesucristo, por eso dice aquí su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice: y yo rogaré al Padre. Es decir, que el Espíritu Santo no va a venir porque sí. El Espíritu Santo vendrá a tu vida cuando tú puedas decir y confirmar que tú amas al Señor y guardas su palabra. Porque lo que yo les decía, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma, no es que sea paloma, sino toma una
forma para que nosotros podamos comprender su carácter. El Espíritu Santo no se va a mover en una vida que esté en pecado. El Espíritu Santo no se va a mover en una vida que no obedece a Dios. El Espíritu Santo no se va a mover y no va a demostrar su poder, su guianza y su poder en nosotros si nosotros no amamos a Jesús. Qué importante es esto, porque muchos de nosotros queremos ver las manifestaciones de Dios, queremos ver los milagros, queremos ver que podamos orar durante mucho tiempo, que podamos leer la palabra y comprenderla, que podamos nosotros tener el poder de discernir, el poder de interpretar, de poder comprender los misterios que el Señor nos quiere revelar, que podamos ver el poder de Dios, pero no todos quieren amar al Señor y obedecerle. Una vida consagrada es una vida en la cual el Espíritu Santo va a derramar de su poder. Ahora, luego dice ahí en el verso 16 del capítulo 14, dice, y yo rogaré al Padre. Miren cómo el Señor se muestra como intercesor nuestro. Es el Señor Jesucristo el que dice, yo rogaré al Padre por ustedes. Él lo dice aquí en su palabra, yo rogaré al Padre. Qué importante que nosotros tengamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro intercesor. La palabra lo dice. Yo rogaré al Padre. El mismo Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, yo voy a rogar por ustedes. Yo voy a orar por ustedes. Y Él os dará, dice aquí, y Él os dará otro consolador. La palabra consolador en el griego es la palabra paracletos. Y la palabra paracletos es la misma palabra que se usaba en la Grecia antigua cuando había una persona que necesitaba ser defendida ante el Senado o en una situación legal, y venía una persona a acompañarlo y no lo dejaba solo para que esa persona fuera defendida. Por eso el Señor utiliza otro consolador, para que ellos pudieran comprender que Jesús era el primer consolador, aquel que había estado con ellos durante todos esos años, desde que el Señor sale del desierto de la tentación y se encuentra con Andrés, se encuentra con Pedro y los comienza a llamar. Había una relación tan cercana entre los discípulos y el Señor Jesucristo, que comían juntos, convivían, el Señor les enseñaba su palabra, el Señor les dio revelaciones a cada uno de ellos y pudieron comprender el amor de Dios. Y por eso el Señor aquí les dice en Juan capítulo 14, en el verso 16, yo rogaré al Padre para que Él os dé otro consolador, otro como yo que esté a su lado. Es decir, el Espíritu Santo, dice aquí la palabra, para que esté con vosotros siempre. Es decir, el Espíritu Santo es la promesa de Dios para nosotros. Porque el Señor Jesucristo se compromete a rogar al Padre para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y luego dice en el verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El Espíritu Santo no es para el mundo, no es para la gente de pecado, no es para la gente que vive en inmoralidad, no es para la gente que solo piensa en las cosas del mundo. El Espíritu Santo dice aquí, al cual el mundo no puede recibir. El Espíritu Santo solamente es para aquellos que han recibido al Señor Jesucristo, para los hijos de Dios. Porque dice que es el Espíritu de verdad. Y el Señor dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Es decir, que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos el Espíritu de Cristo en medio nuestro. Qué gran verdad esto. Y cuán pocas veces se enseña de esto.
Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestras necesidades, pero no comprendemos la magnitud de entender que el Espíritu de verdad vendrá sobre personas que hablen la verdad, que vivan en la verdad, que amen a Jesús y que guarden su palabra. El Espíritu Santo no se va a manifestar en vidas apartadas de Dios. Cuando conocemos la gracia del Señor, el Espíritu Santo viene a nosotros y podemos caminar en Él. Dice ahí la palabra, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve. La palabra, ya saben, la palabra Espíritu es la palabra griega neuma. Y la palabra neuma es viento. Eso es el Espíritu Santo. No es que sea un viento, es que no le vemos. Porque el Señor dijo, cuando habla con la samaritana en Juan capítulo 4, le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. A Dios no lo podemos tocar. Dios no es palpable, no es tangible. Por eso es importante que tengamos una relación de fe con Él. No lo vemos, pero sabemos que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas como creyentes. Y dice aquí la palabra, porque no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando dejamos que el Señor Jesucristo venga a nuestras vidas, el Espíritu Santo es aquel que en este momento está en la tierra. Es el Espíritu Santo el que el Señor Jesucristo ha dejado para que nosotros le podamos conocer a Él. Por eso les comienzo a leer lo que dice Lucas en el capítulo 24. Porque es importante que nosotros entendamos qué es lo que sucede bíblicamente en esta situación. Y dice ahí en el verso 24 de Lucas, dice, y los sacó fuera de Betania, donde comenzamos a leer, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro. El Señor está con nosotros en este momento, pero es a través del Espíritu Santo que podemos hacerlo real en nuestras vidas. Es más, tú puedes comprender este mensaje, tú puedes orar, tú puedes sentir la presencia del Señor en tu vida por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está con nosotros en este momento, acompañándonos y haciendo real a Jesús en nuestras vidas. Por eso no ignores al Espíritu Santo. No lo ignores, porque es el Espíritu el que está ahí en este momento a tu lado, donde estás escuchándome. El Espíritu Santo está trayendo la voz del Señor Jesús. Si el Espíritu Santo no estuviera, nosotros no comprenderíamos el amor de Dios. No podríamos ser sanados. Cuando una persona nos dice, oye, mira, ora por esta persona, sabemos que el Señor obra por medio del Espíritu Santo en cada persona y es sanada. O que una persona necesita liberación o ser restaurada, es el Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Por eso el Señor dice, yo me voy. Es decir, miren lo que dice Lucas. El Señor se aparta de sus discípulos y es tomado, y el Señor sube en carne. En carne. Y él más adelante, en Hechos 1:8, ya leemos eso, vemos cómo el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, cuando los discípulos estaban orando y viene el Espíritu de Dios, y ahí es cuando ellos comienzan a experimentar el poder de Dios en sus vidas. Y ahí en Juan capítulo 14, en el 16 al 18, dice claramente que el Espíritu Santo vendrá a ellos. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vendría Jesús a nosotros? A través de su Espíritu. A través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo dice aquí claramente.
No os dejaré huérfanos. Hay personas que dicen, pastor, pero es que el Señor me abandonó, el Señor me dejó. No, mira esta promesa. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros a través del Espíritu Santo. Qué importante y cuán valioso es que nosotros podamos caminar en la verdad de la palabra de Dios. No ignoremos al Espíritu Santo, dice la palabra. No ignores al Espíritu Santo. No lo ignoremos. Porque es el Espíritu Santo aquel que está a tu lado, así como Jesús estuvo con los discípulos. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, va a estar contigo para darte victoria y darte respuesta en las oraciones. Es el Espíritu Santo el que va a poder venir y obrar en tu vida. El Señor lo dice aquí en su palabra: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y luego ahí en el 16, más adelante, 16 del 7 al 11, dice el Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesucristo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Miren que el Señor dice, es necesario que yo muriera en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, y subiera a los cielos en cuerpo, para que el Espíritu Santo pudiera venir sobre ellos. Dice acá, y en el verso 7, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice en el verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice en el verso 9, de pecado, no por cuanto no creen en mí. Muchas personas, creen que el Espíritu Santo nos está condenando siempre. Y no, ya sabemos que el acusador es otro. Muchas personas tienen esa doctrina equivocada de que el Espíritu Santo me va a convencer de pecado, es decir, que me va a estar acusando a todo momento. Pero Romanos 8, capítulo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Diferente es lo que dice aquí la palabra, dice que en el verso 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que el Espíritu Santo lo que me va a mostrar es mi incredulidad. Es mi falta de fe en el Señor Jesucristo. Dice, los convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que el Espíritu Santo lo que nos va a hacer evidente es de nuestra incredulidad y de nuestra falta de conocimiento en su palabra para amarlo y conocerlo plenamente. Cuando conocemos a Jesús en nuestras vidas, no hay condenación, porque lo dice su palabra, Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para nosotros. El Espíritu Santo no viene a condenar. El Espíritu Santo no viene a convencernos de que somos lo peor del universo. El Espíritu Santo viene a mostrarnos la gracia del Señor Jesucristo y la necesidad de confiar y de creer en Él para nuestra salvación. Y luego dice en el verso 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Miren que es el Señor el que habla aquí en su palabra. Es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia. ¿De cuál justicia? De la justicia que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Porque aquí el Señor Jesucristo dice, nos convencerá de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Él haberse puesto como Cordero de Dios por cada uno de nosotros en la humanidad. Ayer leí algo que me pareció maravilloso. Si fuéramos los únicos habitantes, si tú fueses el único habitante en la tierra y Dios quisiera salvarte, Jesús hubiera muerto solo por ti.
El Padre hubiera enviado a su Hijo solamente por ti para ser salvo. Y de eso es lo que nosotros tenemos que ser convencidos. Pero esa enseñanza y esa justicia divina, no hablo de justicia de castigo, hablo de la justicia como tal, o de la justificación, que es que el Padre demanda obediencia, pero en Cristo tenemos perdón de pecados. De eso tenemos que estar convencidos. Hablaba con alguien y yo le decía a esa persona, supongamos que tú hoy mueres, que hoy vas a morir. ¿Para dónde te vas? El Señor Jesucristo en su palabra habló del cielo y del infierno. ¿Para dónde te vas? Pero ahí es donde está nuestra fe. Nuestra fe no debe estar puesta en otra cosa, sino en la justicia del Señor Jesucristo. Por eso dice su palabra en Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. Juan 3:16, de tal manera ama Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Cristo cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando tú pones tu confianza y cuando tú crees en el sacrificio de Jesús, no como en una película de Semana Santa, donde tú ves a Jesús y todo el mundo se compadece de la película. No, es el sacrificio que hizo por ti. Yo recuerdo hace muchos años, alguien estaba viendo la película de Jesús y entonces yo estaba llorando al lado mío y me decía, pobrecito Jesús. Y yo le decía, pobrecito Jesús, pobrecitos nosotros si el Señor no hubiera muerto por nosotros. El Señor no necesita compasión. El Señor no necesita que nosotros le estemos diciendo, pobrecito Jesús. El Señor lo que quiere, lo que el Padre quiere, es que tú creas en Él. Yo recuerdo hace muchos años, yo tenía un cuadro que tenía una frase que hoy yo la miro bíblicamente y digo, no, que decía, estaba Jesús como todo sufriente y decía, con cuánto amor llevo el peso de tus pecados y tú no te compadeces de mí. Y no, yo no tengo por qué compadecer al Señor. Lo que yo tengo que hacer es arrepentirme de mis pecados, porque el Señor se entregó gratuitamente por mí y sufrió los azotes y la cruz en el Calvario y sufrió todo ese dolor y ese martirio en su cuerpo por amor a mí. Pero no es para que yo le diga, pobrecito de ti Jesús, sino que yo pueda decirle, Señor, tú moriste por mí. Yo creo que a partir de esa muerte, de esa sangre que tú derramaste por mi vida, yo ya no voy a ser condenado, sino que soy salvo por ti, Señor. Porque por esa sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario, tú hoy te puedes llamar hijo o hija de Dios. Por eso dice el Señor aquí en su palabra, en Juan 16, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Porque era necesario que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos en cuerpo y vencer la muerte después de la cruz del Calvario. Porque el dominio y el poder de la muerte estaba en poder del enemigo por causa del pecado de Adán y de Eva. Dice la palabra en 1 Corintios 15, que por cuanto la muerte entró a través de un hombre y por el pecado la muerte, así, dice la palabra, entrará esa muerte a todos los hombres por cuanto hemos pecado. Es decir, cuando Adán y Eva pecan, no solamente entra en nosotros esa naturaleza carnal, sino que entra la muerte a nosotros y la destrucción. Pero el Señor vence la muerte. Dale una leída a 1 Corintios capítulo 15. El Señor Jesucristo vence y destruye la muerte.
y destruye la ruina y destruye la enfermedad cuando Él resucita, cuando Él vence a la muerte y se levanta de entre los muertos y asciende físicamente. Y dice la palabra que allí el Señor Jesucristo le es dado un nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla ha de doblarse. Es importante que nosotros comprendamos lo que dice la palabra de Dios, porque así nosotros somos edificados. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego dice en el verso 11, ahí en Juan capítulo 16, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Qué importante es esto, dice, y de juicio. Y miren que no habla de juicio contra nosotros, habla del juicio contra Satanás. El juicio de haber sido destruido en la cruz del Calvario. Porque por la sangre de Jesucristo, nosotros, tú y yo, somos libres de toda obra del enemigo. Alguien me decía en algún momento, me decía, pastor, pero es que yo estuve, en algún momento, pastor, yo estuve consultando el tarot de los ángeles. Estuve consultando a personas que supuestamente me hacían limpias, que me hacían riegos para yo poder romper eso. Pero pastor, ¿yo qué hago? Ahora soy creyente. Y la palabra de Dios dice claramente que contra el pueblo de Dios no hay brujo ni hechicero. Yo recuerdo que hace unos años yo vivía en un barrio aquí de Bogotá y frente a donde mi mamá y alguien más vivía, había un consultorio de una bruja, como en un callejón. Y la gente llegaba a las 3, 4 de la mañana desde allí a consultar a aquella bruja. Y Dios puso en mi corazón comenzar a orar para que ese lugar se arruinara y esa mujer tuviera que salir de ahí. Y comencé a orar y a orar y a orar y a pedirle al Señor que estableciera su gloria, porque no podemos nosotros permitir que las tinieblas avancen en nuestras familias, que haya brujerías, que haya espiritismo, lectura del horóscopo, ni nada de esas cosas, ni de energías. Ahora en la televisión muchas veces nosotros después de las 11 vemos que leen la carta astral, que leen una cosa, que leen la otra y la gente cae en esas trampas. Pero lo que está haciendo es destruyendo su vida. Porque el Señor Jesucristo dice en su palabra, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Señor no quiere que tú estés metido en cosas de adivinos, en que de pronto leo el horóscopo o la carta astral del día, o riegos, o sortilegios, o agüeros algunos. Porque el Señor en el libro de Levítico condena la brujería. No permitas esas cosas. No permitas esos agüeros. Porque el Señor no permite eso. Y estamos en una época donde hay muchas situaciones de esas. Pero el Espíritu Santo viene a traer libertad a nuestras vidas. Mira cómo el Espíritu Santo es necesario. No lo ignores. Dile, Espíritu Santo, tal vez no te conozco. Espíritu Santo, tal vez te había ignorado. Pero Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Y quiero terminar con esto. En Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, en el verso 8. Quiero leerles desde antes, desde el verso 1 de Hechos. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, habla de ese momento, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso es lo que les dice el Señor a los discípulos. Lo que vemos primero nosotros, hasta el verso 3, es Lucas, el escritor de Hechos, hablándole a Teófilo. Pero a partir del verso 4 es como si Lucas, el que estábamos leyendo ahorita del libro de Lucas, también escribe el libro de Hechos, escribe Lucas y escribe Hechos. Y aquí es el segundo tratado y les da esa pequeña introducción y luego comienza a narrar lo que el Señor les dijo y se afirma y se cerciora lo que vimos nosotros en Lucas capítulo 24 en el verso 49, cuando el Señor les dice: quédense en Jerusalén hasta que el poder de Dios haya venido sobre ustedes. Y aquí en el verso 4 el Señor comienza a hablar. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Lo mismo de Lucas, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y el Señor dice: porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua allá en el río Jordán, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor le dice a los discípulos: no se atrevan a salir de Jerusalén hasta que no tengan el poder de Dios sobre ustedes. Porque sabía el Señor que si los discípulos salían de Jerusalén o se hicieran públicos después de la muerte de Jesús, posiblemente los matarían. Posiblemente los iban a matar, que obviamente sabemos que ellos fueron grandes mártires en el futuro. Pero el Señor les dice: no se atrevan a salir de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Vean cuán importante es esto. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos le dicen: Señor, bueno, te vas a ir, pero este es el tiempo en que tú vas a restaurar las promesas que están escritas en el libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Es el tiempo donde tú vas a hacer lo que dice tu palabra en el libro de Joel, cuando dice que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. El Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Como los tiempos es como las dispensaciones o como los procesos de las edades o de la historia de la humanidad. No sabemos nosotros los tiempos, no sabemos en qué momento el Señor va a venir por segunda vez. Pero les dice: pero recibiréis, o sea, le saca esa discusión con aquel discípulo y le dice en el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les dice: mira, no te preocupes si yo vengo o no vengo mañana o en un mes o en 2 meses. Lo que tú necesitas es que mientras que estés aquí, tienes que tener el poder de Dios. Y ser testigos, dice aquí la palabra. Y ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos del poder y de la gloria y de la gracia del Señor Jesucristo en ti y en tu familia. Tú necesitas el poder de Dios en tu vida. Tú necesitas el poder de Dios para orar. Tú necesitas el poder de Dios para interpretar la palabra de Dios. Podremos hacer 1000 cursos de teología, pero si no tenemos el Espíritu Santo, jamás vamos a comprender las Escrituras.
Podrás estar de rodillas, orando, pero si el Espíritu Santo no está incluido, invitado en esa oración, no hiciste absolutamente nada. Por eso el Señor les dice, espérense hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Pero cuando reciban el Espíritu Santo, recibirán poder. Y la palabra griega poder aquí en Hechos 1:8 es la palabra dunamis. La misma palabra que es la raíz de dínamo o dinamita. Esa palabra dunamis es el poder de Dios activo en ellos. El poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y en el verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. El Señor termina diciéndoles que vendría el poder de Dios sobre ellos y sube a los cielos. Luego dice en el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, es decir, que ellos físicamente lo ven. Más adelante dice que habían aproximadamente 500 personas viendo este suceso del Señor Jesucristo subiendo físicamente en cuerpo. No fue que lo vieron Juan y Pedro, no, lo vieron casi 500 personas que lo vieron ascender a los cielos físicamente. Y en el verso 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque imagínense, lo único que ellos habían visto volar, pues son las aves, pero ven cómo el Señor sube a los cielos. Y no podían quitar sus ojos. Uno, porque era un suceso que ellos nunca habían visto. Dos, el Señor Jesucristo, que estuvo con ellos durante 40 días mostrándoles sus llagas, sus heridas, comiendo con ellos en un cuerpo que ya era un cuerpo glorificado. Pero lo más triste es que ven a Jesús y se sienten solos. Era el gran sentimiento de decir, Señor, tú estuviste con nosotros, reímos contigo, hablamos contigo, te vimos morir en la cruz del Calvario, derramaste hasta la última gota de sangre, te vimos sufrir, saliste de la tumba, nos mostraste tu poder, pero ahora te vas. Había un sentimiento de abandono en ellos. Y entonces dice ahí, verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. ¡Qué gran promesa! Los discípulos estaban desconsolados, pero los ángeles le dicen, no se preocupen. Este Jesús, así como usted lo están viendo subir al cielo, así vendrá nuevamente en su segunda venida. Y luego, cuando ya terminamos, dice, en el capítulo 2 dice, cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y ahí en el capítulo 2, eso es un capítulo maravilloso que es el día de Pentecostés. Y viene ese día de Pentecostés y los discípulos no salieron de Jerusalén, oran y viene el Espíritu Santo en forma como de llamas de fuego y ellos comienzan a hablar en otras lenguas. A veces la gente piensa que hablar en otras lenguas es de locos, que es de fanáticos, pero es bíblico. Nosotros
cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, vamos a poder orar en otras lenguas, vamos a poder orar y vamos a poder tener esa comunión con el Señor de una manera sobrenatural. Y otro día quiero enseñarles acerca del orar en lenguas, lo poderoso y lo significativo que es. Pero a partir de ahí el Espíritu Santo viene sobre ellos, y Pedro, aquel hombre que se había hundido cuando tuvo ese momento de incredulidad y se hundió en las aguas cuando el Señor le dijo que caminara sobre ellas, aquellos discípulos temerosos se levantan y comienzan a predicar al Señor Jesucristo. Y ese día, amados, ese día se convierten 5,000 personas. Se convierten miles de personas a Cristo. Se vuelven al Señor, porque ahora Pedro ya no era un hombre común. Ahora el Espíritu Santo estaba sobre él. Y con esto ¿qué quiero decirles y qué quiero enseñarles hoy? La importancia de tener el poder del Espíritu Santo en nosotros. En Zacarías capítulo 4, en el verso 6, dice: no es con fuerza, sino con mi espíritu. Tal vez tú has tratado de vencer una tentación, una debilidad. Tal vez hay una situación en medio de tu casa que de pronto no se ha solucionado. De pronto estás viviendo una circunstancia de depresión, de angustia o de enfermedad. Tú necesitas al Espíritu Santo. Tú necesitas pedirle al Señor Jesucristo que te dé ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo en tu vida y pueda ser llenado. Miren, alguna vez les di esa enseñanza acerca de los frutos del Espíritu en Gálatas en el capítulo 5. Y muchas veces nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nosotros para dar fruto en nuestra vida. Hay personas amargadas, hay personas incrédulas, hay personas llenas de miedo, llenas de prevenciones. No es otra cosa sino la falta del Espíritu Santo en nosotros o en ellos. Tal vez tú lees la Biblia y dices: pero pastor, yo no entiendo nada de lo que dice la Biblia. Es el Espíritu Santo. Invita al Espíritu Santo. Cuando vayas a leer la palabra, cuando vayas a estar en nuestra reunión, cuando vayas a orar, invita al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, por favor, muéstrame a Jesús. Espíritu Santo, por favor, enséñame tu palabra. Espíritu Santo, que hoy en esta enseñanza yo pueda aprender. Que esta palabra no sea una simple palabra. Espíritu Santo, voy a salir de mi casa, por favor, acompáñame. Miren, cada vez que yo leo, cada vez que yo oro, cada vez que yo tengo mis tiempos de devocional con el Señor, yo invito al Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñame. Antes de predicarles a ustedes, a dar una consejería, a orar por una persona que está enferma, yo le digo: Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Que yo pueda comprender, que yo pueda ir de tu mano, que podamos, Señor, Espíritu de Dios, ser amigos y poder ir de tu mano. Háblame, Espíritu de Dios, y te aseguro que el Espíritu Santo comenzará a revelarte su verdad. El Espíritu Santo comenzará a revelarte a Jesús y podrás conocerlo verdaderamente. Tus oraciones serán distintas. Tu vida comenzará a dar fruto en muchas situaciones. Pero miren la importancia que el Señor Jesús le daba al Espíritu Santo cuando le dice a sus discípulos: no hagan nada hasta que el Espíritu Santo no venga sobre ustedes. De igual manera, no hagas tus cosas en tus fuerzas. Hazlas en el poder del Espíritu Santo. Pídele al Señor que ese Espíritu Santo venga sobre tu vida y tú seas una persona completamente transformada. Una persona llena del poder de Dios. No es que nosotros, los pastores, tengamos algo raro, de que tenemos como que estamos más cerca de Dios. No. Tengo al Espíritu Santo y por eso mi vida es diferente. Por eso mi vida es dinámica, es poderosa, porque oro y vemos los milagros. Hace poco oramos por una familiar que había tenido un problema en su tiroides, y pues los médicos avecinaban algo malo. Lo que los médicos veían era un posible cáncer de tiroides.
Y comenzamos a orar. Y el Señor Jesucristo, en el momento en que empezamos a orar, esta persona tenía como una tos constante, que había estado tomando jarabes de toda índole y nada le pasaba. Miren, cuando el Señor comenzó a hacer la obra, la tos retrocedió. Y esa situación de pronto de la persona que estaba desmejorada, estaba mal, que era lo que tenía asustados a los médicos, la persona comenzó a cambiar su semblante. Cuando fue al examen, le hicieron una biopsia, resulta que no había nada maligno en ella. La gloria sea para el Señor. Pero ¿quién es el que obró? El Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, que puede cambiar todas las cosas. Tal vez tus circunstancias sean oscuras hoy, pero es el Señor el que puede cambiar todo. Tal vez tus finanzas, tal vez tus hijos, tal vez tu hogar, tu matrimonio está acabado, tal vez te sientes infeliz. Pídele al Señor que su Espíritu Santo venga a tu vida y el Espíritu Santo te dé esa guía, esa guianza, esa dirección para que tú puedas vivir una vida en victoria, que es lo que el Señor quiere. Era el mayor anhelo que el Señor Jesucristo tenía para sus discípulos. Si ellos tenían al Espíritu Santo, podrían ser hombres y mujeres invencibles. Podrían ser hombres y mujeres que pudieran ver el poder y la manifestación gloriosa en sus vidas. Nosotros somos hombres comunes y corrientes. Lo que nos hace diferente a nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo, es que el Espíritu Santo está con nosotros. Si tú sigues al Señor Jesucristo, tu vida debe tener la huella, la señal evidente de que el Espíritu Santo se mueve a través de tu vida.